una comunidad pequeña y entonces, pues, el tema de la discapacidad está muy concentrado en asociaciones y todo esto. Y bueno, pues lo que comentabais, ¿no? Bueno, de hecho, el colegio que hay aquí de educación especial se le Mm, Yo he dejado de escuchar. ¿Nelia? No escucho. ¿Vosotros escucháis? No. No. No la. No, ¿verdad? No, no se oye. Bueno, vamos a pasar entonces. Si no sale, se ha desconectado, creo. No, sí está Nelia. Bueno, vamos a pasar con Maribí y luego que si viene Nelia, pues que hable ella, ¿vale? Maribí. La agencia tiende a no ver esas cosas con buenos ojos. ¿Estás, Lulusa? Estoy, sí. Venga, te toca. Sí. Bueno, yo os pido disculpas porque no pude conectarme puntualmente y espero pues no tocar un tema que ya hayáis tocado antes. No, estamos con lo de, bueno, la palabra inclusión, Sí, que sí, últimamente, sí, pues, sí. eso es un poco de eso. Estoy encantada de volver a verte por aquí. Gracias. Yo estoy encantada de estar aquí. Bueno, pues, ¿qué diría yo de la inclusión? Pues diría que me cansa muchísimo vincular inclusión y educación, porque así no funcionan las cosas. La LOMLOE no va a garantizar la igualdad de oportunidades y la equidad. La inclusión es otra cosa. Hablo como madre de un chico con 94% de discapacidad, que como ya os expliqué otra vez, lo tuve que meter a la fuerza en un instituto ordinario, terminó superando todas aquellas pruebas que le pusieron que no estaban pensadas para él, fue él el que tuvo que adaptarse a esas pruebas y al sistema, y aún así, aún habiendo obtenido título de ESO, de BAC y selectividad, no ha habido inclusión. La inclusión no es eso, no es eso. Y es una carga muy dura de llevar y creo que ahí está la respuesta de por qué no hay chicos aquí hablando de inclusión. Como docente os puedo contar algunas escenas. Os puedo contar una escena vivida hace 2 semanas en un centro público donde se está cumpliendo la legislación, por supuesto, donde hay un chico etiquetado con autismo que está desarrollando comportamientos que le producen una gran frustración, no voy a dar más datos, que están enfocados justamente contra otro alumno que es de necesidades educativas especiales. ¿Por qué? Porque ver a ese otro alumno lo pone en contacto con un dolor muy profundo de sí mismo. Porque se está viendo como reflejado no hay aprendizaje si no hay motivación y si no hay una autoestima sana. Y para que haya una autoestima tiene que haber modelos. Y no puede desarrollarse un chico, una chica, creyéndose una copia defectuosa de los otros modelos. Entonces, la inclusión es otra cosa. Es que a mí me irrita la propia palabra. No debería existir esa palabra.
Y si hablamos de inclusión, malo, malo. Tendríais que ver, existe una diferencia increíble entre lo que es un centro de primaria y un centro de secundaria. En un centro de secundaria, por ejemplo, para que os hagáis una idea, los espacios de ocio, los recreos, simplemente se vigila y no siempre se hace una intervención educativa de esos espacios. Si se hiciera una intervención educativa de esos espacios, por ejemplo, no se seguiría jugando a la pelota, al fútbol en el centro del patio mientras las niñas están en los márgenes. Entonces, simplemente esos tiempos están ahí. Pues es que no tenéis más que sobrevolar un patio y ver la soledad en medio de un patio de recreo. ¿Qué pasa? La legislación dice, los alumnos tienen derecho a. Entonces, desde las 9 a las 9:50, si hay matemáticas, ese alumno tiene derecho a estar dentro del aula de matemáticas. Bien, pero es que en el recreo nadie te obliga. Y si esa educación y esa cultura no existe ni por parte de las familias, ni por parte de los centros, porque es así, pues yo he visto las reuniones de tutorías donde un tutor dice al resto de padres, es que pues hay un hiperactivo y es que se empeñan en meterlo, pues nos ha tocado y hay que aguantarlo. He visto departamentos de orientación completamente analfabetos. Y esos orientadores son los profesionales que deberían garantizar la igualdad de oportunidades. He visto cómo el peso recae justamente en los que estamos aquí, en las familias. Y he visto dos estrategias, curso tras curso, curso tras curso, curso tras curso, donde se hacen adaptaciones curriculares o no se hacen adaptaciones curriculares, porque a veces estamos hablando con, bueno, ¿la adaptación curricular es buena o es mala? Pues depende. A veces incluso es buena, porque muchas veces no se hace absolutamente nada. Y al menos, si tienes una adaptación curricular, algo de rastro de la intervención educativa quedará. Porque cuando no se hace nada, si el niño se porta bien, perdonadme la palabra, está jodido. Si el niño se porta bien en clase y no molesta, pues puede estar calentando la silla horas. Entonces, muchas veces, ¿qué se hace con esas familias? Pues hay dos posibilidades. El niño suspende. Si el niño suspende, ¿qué pasa? ¿Qué hace la familia? ¿Va a protestar o no? Porque cuando la familia de un niño de necesidades educativas va a protestar, automáticamente se convierte en culpable. Y hay que tener resistencia emocional para eso. También hay la otra posibilidad. El niño con necesidades educativas aprueba. Bueno, si aprueba, la familia está contenta, no te protesta. Mañana ya veremos lo que pasa. Aprueba y no sabemos exactamente el currículum y lo que ha estado trabajando. Es que es todo como una lotería y esto es injusto. Bueno, yo tengo un nombre que misteriosamente se entiende en cualquier otro contexto, llamémosle laboral, por ejemplo. No es que sea injusto, eso tiene un nombre, es una negligencia. Y una negligencia en el campo médico, en cualquier otro campo, tiene responsabilidades penales. Aquí no las tiene. Si el niño suspende, si el niño no aprueba y suspende, es el niño, ha tocado el techo. Y si el niño aprueba, no tenemos problemas, los vamos aplazando. Al final del túnel, ya veremos. Es que a usted no le habían explicado.
Muchas necesidades educativas específicas hoy se solventarían con algo que se llama ayudas técnicas. La ayuda técnica son recursos que hemos desarrollado para facilitarnos la vida. Por ejemplo, yo por las mañanas voy a trabajar, tengo una discapacidad patente y bien visible que consiste en que no puedo hacer grandes distancias en cortos periodos de tiempo. Entonces, como tengo esa falta de capacidad evidente, hago uso de una ayuda técnica que se llama vehículo y que me permite salvar eso que yo no puedo hacer. Hoy en día la tecnología pues está al alcance de muchos niños, sobre todo en el caso de niños con problemas, vamos a suponer, motóricos. Pongo ese ejemplo porque es muy visible y muy escandaloso. Muchos de esos niños llevan la tecnología puesta de casa. Bueno, pues llegan al colegio y hay profesores que nunca han oído hablar de un sistema de comunicación aumentativo, por ejemplo. ¿Alguno de vosotros tratad de imaginar un día que vayáis al médico y que os hable de una intervención quirúrgica y os diga, bueno, yo soy un médico analógico, yo ya sé que la tecnología existe, pero yo ya soy analógico, a mí esas cosas nuevas no? Pues los profes podemos hacerlo. Si yo tengo un niño con TEA que trae una tablet y un sistema de comunicación implementado y yo no sé usarla, pues puedo meter la tablet en el cajón y no pasa nada. Soy profesora desde Claro, es como, 1990. perdona que te interrumpa, es como yo ahora mismo que estoy aprendiendo el francés, puedo decir, vale, aprendo francés, pero no me aprendo el verbo être, que es el verbo ser, que es fundamental para conjugar muchísimos verbos. ¡Ostras! Vale. O sea, vamos a ver, mira, situaciones es que vividas. cae de cajón, ¿no? Situaciones vividas, alumno con dislexia, que es, por decirlo así rápido, es mucho más que eso, pero por decirlo rápido, es una persona que simplemente procesa la información desde el código escrito de una forma diferente. Todos los niños están en tercero de ESO, tienen móvil en esa edad. Era tan simple como que ese alumno tenga el feedback adecuado, auditivo, por vía audio. Pues no, porque no se les deja móvil y si no, sería un privilegio. Y no pasa nada. Eso es lo que quiero decir. Decía esto hace un momento que es injusto. No se llama negligencia. Y el equipo directivo que presiona a todo el profesorado. Me disculpo y el equipo me corrijo. Que pide, presiona al profesorado para tener resultados, en estos casos se inhibe. E inspección se inhibe. Todo el mundo se inhibe, a no ser que la familia actúe y tenga la adecuada resistencia emocional para tolerar ser un enemigo en el centro educativo donde su hijo se está desarrollando. Veo día tras día la inmensa deprivación educativa a la que se someten los niños y niñas que aprenden de forma diferente. Se llama deprivación educativa. Se les enseña un currículum muchas veces muy por debajo de sus capacidades. No tenéis más que ver, por ejemplo, cuando empieza un curso, mi experiencia es mucho más en secundaria, por eso sé que en primaria no es tan visible. Un profesor, por ejemplo, elige los libros de texto que considera para un alumno normal, que no sé qué alumno será ese, pero bueno, vamos a suponer, elige los libros de texto
Y después, si le ha tocado alguno de los otros, pues habla con la editorial y le dice, tú no tendrás uno así, no sé, de cursos anteriores o así, algo así que yo pueda fotocopiar o hacer fichas. Se elige el material de los otros y se busca otro. Incluso aquí en España, pues hay ahora 4 o 5 editoriales que han descubierto el filón de oro de hacer una especie de adaptaciones curriculares para alumnos de secundaria y que los profesores, en cuanto se enteran, por fin, ya era hora, porque tienen un material que les dan a los niños, los tienen entretenidos, mientras ellos trabajan con los otros. Y no pasa nada. Entonces, los alumnos no perciben como anormal o injusto pues determinadas situaciones que se ven a diario. Los padres no educan, los padres, a ver, no quiero ofender a nadie, pero para que nos entendamos aquí, voy a llamarles padres ordinarios, ¿vale? Los padres ordinarios no enseñan esa cultura. Como mucho les dicen, no te metas, no te burles, no te... Y los padres de los especiales prácticamente vamos mendigando. ¿Cómo puede construirse a sí mismo un alumno o alumna que recibe todos estos mensajes diariamente, que entra a las 9 de la mañana, que muchas veces le dan de comer en la cocina en vez de comer en el comedor con los otros, que muchas veces le dan un menú especial? ¿Cómo pueden construirse a sí mismos? Entonces, la inclusión, pues la inclusión va a partir de las familias, no se va a conseguir por las buenas y la única forma de conseguirla es con visibilización y exigencia, no hay ninguna otra posibilidad. Pero a mí eso, siempre veo inclusión y educación como 2 palabras vinculadas y no debería ser así. No debería ser así porque justamente, pues eso, lo veo pues eso, la legislación. Un alumno ahora tiene derecho a matricularse en un centro ordinario y entonces, pues dentro del aula, pues muchas veces se le permite estar arquitectónicamente, pero no socialmente, no humanamente, no se valora su particular forma de ser y estar. ¿Cuántas miradas una palabra que usasteis, ¿cuántas miradas de respeto recibe cada uno de esos niños entre, vamos a suponer, las 9 y las 2:30? Todos los centros tienen, por ejemplo, biblioteca. La biblioteca es uno de los espacios más dotados económicamente de los centros. ¿Vosotras tenéis una idea, si quisierais hacer un porcentaje o una ratio de los libros que se adquieren para alumnos ordinarios versus alumnos especiales? He visto en institutos de secundaria para esos alumnos comprar libros, cuentitos de primaria para que estén entretenidos. Y un niño de segundo de ESO, por poner un ejemplo, de 13 años, de 15 años, puede tener las características cognitivas que tenga, pero no es ni de lejos un niño de primaria. No lo es ni física, ni biológica, ni neurológica, ni psicológica, ni emocionalmente. Es un niño de primaria.
Sin embargo, pues eso, tenemos unos moldes y hacemos lo imposible por encajar a esos alumnos en un molde que es totalmente artificial y cultural. Y bueno, por mi tono y por mis palabras puede parecer que estoy enfadada y es verdad. Es verdad porque conozco muchísimas historias de familias y de alumnos y veo que cuando un alumno, por ejemplo, transita por todo el periodo educativo, el obligatorio, cuando acaba la ESO, puede haber conseguido pues unas cuantas cosas para su hijo o para ese alumno, pero en la calle de al lado, en el instituto de al lado, otra familia y otro alumno tendrá que volver a pelear las mismas batallas, las mismas. Y yo, por ejemplo, como eso, madre de un hijo, pues muchas veces a veces le hacen preguntas y, por ejemplo, le felicitan, como decía Coral en la última vez que hablamos, por cosas que ella dice, pero es que habrá otro tema de conversación conmigo que no tenga que ver con mi discapacidad o con mis características. Entonces, esto os decía que este tono de voz que puede parecer enfadado, pues por favor interpretadlo como energía y ganas de seguir luchando. Y bueno, un poco mi perspectiva de que tenemos que incidir o intervenir de forma decidida también en los espacios de ocio, en los espacios de cultura, digamos, en los espacios sociales. Yo lo interpreto como indignación, como agotamiento ya, ¿no? Sí. Como todo eso. Y es que estamos ya agotados, ¿no? Sí. Sí. Y Belén, perdona, ¿puedo intervenir ya que estoy hablando, por favor? Es que, Maeve, quiero que hable Nelia, que se quedó atrás, después va Charo y después vas tú, ¿vale? Vale, perfecto. Vale, perdón, no sé qué ha pasado, se ha quedado el ordenador colgado y ya no me he puesto en otro. Nada. Gracias, Lulusa. Es un placer escucharte siempre. Muchísimas gracias. Otras. Nelia, Sí, haré intervención corta, ¿no? Bueno, yo no soy profesional, soy mamá de mellizos y uno de ellos tiene parálisis cerebral, tiene una lesión cerebral severa. Y mi camino por el tema de la inclusión ha sido a base de mi propia experiencia vital, que desde muy pequeñito pues sí que he sentido la exclusión en todo donde a cada paso que íbamos dando en su vida, ¿no? Ni siquiera, o sea, antes de empezar el colegio ya me querían cambiar de escoleta. No la escoleta que estaba contenta con el niño, sino la orientadora que consideraba que no estaba en el sitio apropiado. Y ya cuando tuvo 3 años, pues ya directamente me dictaminaron que tenía que separar a los hermanos y que Lucas tenía que ir a un colegio de educación especial, y a lo que por sentido común me negué sin conocer que era un derecho mío, no conocía la convención, no sabía apenas nada de este mundo, simplemente pensé que si había estado en la escoleta con otros niños, con 3 años era demasiado pronto para separarlo, ¿no? Y bueno, conseguí acceder a un colegio ordinario, pero luego me encontré la barrera de que el propio colegio no lo quería antes de conocerlo, y luego pues he seguido, he resistido. Él tiene 8 años ahora, pero no se le está dando lo que yo considero inclusión, ¿no? Que es lo que quería decir, que para mí, basándome en mi experiencia, cuando hablo de inclusión, pues es lo que han dicho, perdona que con los nombres no los tengo, pero casi todo lo que habéis dicho vosotras, ¿no? Es participación,
presencia, pero también oportunidades. Y en mi caso he conseguido la presencia, pero a base de pelear, pero después las oportunidades es muy difícil conseguirlas si no hay un cambio de actitud o no están los ajustes necesarios adaptados para él, ¿no? Y bueno, ahora mismo estoy en un momento de decir que no sé si sacarlo del colegio, si seguir resistiendo, si seguir intentándolo. He hecho de todo, he presentado proyectos, ahora acabo de presentar un proyecto a la Consellería de Educación precioso de asistencia personal para niños con grandes necesidades de apoyo y me la han tirado para atrás, ¿no? Y es como una lucha un poco difícil, ¿no? Porque además me veo un poco, yo a la diferencia de otras discapacidades, mi niño es gran dependiente, entonces yo no lucho tanto, estoy en la misma lucha, pero no la lucho personalmente ni por si tiene adaptaciones curriculares, me da igual porque yo sé que él posiblemente no pueda trabajar por sus características el día de mañana. Yo no estoy luchando por eso, ojalá que sí, ¿no? Yo no le voy a cerrar puertas, pero no lucho por eso. Lucho porque tenga una infancia lo más normalizada posible y que crezca junto a otros, pero que no por el hecho de renunciar a separarlo tenga que renunciar a que tenga algún tipo de oportunidad, que ahora mismo no la tiene, pues por lo que decía la compañera, pues no hay nadie que sepa de sistemas aumentativos de comunicación y por tanto tampoco lo puedo meter yo de otra manera y bueno, una serie y bueno, que el camino para un niño con discapacidad es muy difícil, bueno, para todas las personas con discapacidad. Pero si se junta discapacidad intelectual con discapacidad motora y etcétera, pues ya es como, ¿dónde vas, no? Es como, y en el camino, pues hay padres, por lo menos en mi comunidad hay padres, pero sí que son casos más aislados, ¿no? Los que apuestan por la inclusión en un colegio con otros niños, ¿no? También por lo difícil que es, ¿no? Por las trabas, falta de oportunidades, falta de material adaptado y bueno. Oye, Nelia, ¿y lo de la palabra inclusión, no te parece a ti que últimamente se usa No, demasiado a la claro. ligera? Bueno, de hecho, el año pasado, debido a esta falta de oportunidades, me vi obligada un poco a hacer educación combinada con el Colegio de Educación Especial, ¿no? Y cuando, bueno, iba 2 días al Colegio de Educación Especial y 3 días seguía en su colegio de siempre. Y cuando fui a las jornadas de puertas abiertas y tal, me llamó la atención que todos los proyectos que había en el Colegio de Educación Especial eran inclusivos. Y yo decía, pero bueno, sí, al final están apartados, son niños además casi todos, el 90% con parálisis cerebral. Y yo decía, no lo entiendo, ¿no? Como por ejemplo, a mí me llamó la atención que incluso en el Colegio de Educación Especial no se hacía terapias individuales, ¿no? De logopedia o de fisioterapia, sino que... Y la razón que me daban era porque como el colegio era inclusivo, pues ya no iban a sacar al niño del aula para que recibiera una atención individual, sino que todo se recibía dentro del aula. Pero, y bueno, a nivel de, por ejemplo, yo también tuve, por ejemplo, fue curioso que me costó mucho en el colegio ordinario que aceptaran a Lucas, sin embargo, en la primera escuela de verano, le pregunté a la chica que llevaba el tema y me dijo que no había ningún problema. Yo dije, y como, no, hay una monitora extra y será la que se encargará de atender las necesidades de Lucas y tal, y más o menos fue bien. Y justamente hubo un cambio de ley hace 2 años en el que se exigía que las personas, depende del grado de discapacidad, estuvieran mejor atendidas. Entonces, lo que tenían en ese colegio era una monitora extra para todos los niños que tuvieran necesidades especiales, pero como justamente el único niño que tenía grandes necesidades de apoyo era Lucas y luego otro niño con TEA, pero que se llevaba muy bien con Lucas y la chica se apañaba con los dos,
pues como había cambiado esta ley y para niños con más de un 65% tenían que tener una persona, pues ya, la misma empresa que llevaba estas actividades de verano nos comunicaron que solamente podía ir uno. Y claro, le dijimos que, bueno, que no, que intentábamos solucionarlo. Fuimos a las consellerías pertinentes, pues a decir que si había un cambio de ley que dotaran de presupuesto, nosotros en principio además pidiendo presupuesto para ellos para que pudieran contratar más personas y tal. Pero bueno, al final pues fue una traba más y de hecho nos dividimos el verano entre esa mamá y yo porque no quisimos ninguna renunciar o que se quedara la otra solamente, ¿no? Que el niño solamente pudiera disfrutar, ¿no? Pero que son, claro, es inclusión. Bueno, habían sido inclusivos mientras los medios se lo habían permitido, pero en el momento en que había habido una barrera, la opción fácil fue perjudicar a los niños con diversidad, porque yo creo que tenían que haber pensado otras opciones, aunque fuera subir la cuota a todos los padres, pero no decir, pues solo puede ir uno. Y si hubiesen dicho más niños de ir, no hubiesen podido ir. Claro, claro, es que de hecho se intentaron apuntar más y ya les dijeron que no. Ya no, ya. Y bueno, al final, como pues esto es verdad que yo soy un poco así, un poco cuando me enfado, tengo un par de amigos periodistas, salí en prensa y tal, y al final ha salido una ley que se dota de presupuesto, bueno, que dota el gobierno de un presupuesto aparte para los niños que tienen que tener una persona, ¿no? Y bueno, pero ese verano ya no se solucionó. O sea, que lo has conseguido, Nelia. Sí, parches, pero bueno, es muy difícil, ¿no? Yo veo, claro, veo que incluso niños con tanto potencial y tantas capacidades lo pasan tan mal, ¿no? Y claro, yo digo, bueno, pues es que en esta lucha, ¿no? Es como, bueno, recuerdo cuando él tenía 3 años, que claro, todos los sanitarios me decían que no, que Lucas no puede estar en un colegio con los demás, que no están los recursos, que no, y yo fui en contra del dictamen. No tenía mucha idea, no conocía la convención, no conocía los derechos y tal, pero no sé por qué había leído algo de Nacho Calderón, ¿vale? Y me metí y digo, le voy a preguntar a este hombre. Porque en un momento pensé, hombre, si todo el mundo me está diciendo que no, es que igual para mi hijo no es. O sea, ya me estaba, yo no lo entendía porque digo, pero se ha ido bien, es un niño sociable. Te lo terminas creyendo. Claro, Te terminas creyendo el no. Todo el mundo me dice, ¿qué estás haciendo? No conocía a nadie con las características de él que estuviera en un colegio ordinario. Entonces yo decía, a ver, igual estoy yo equivocada, ¿no? Y recuerdo que le escribí por Messenger, que no lo conocía de nada, ¿no? Y le dije, mira, me pasa esto, mi hijo tiene estas características. Empecé a nombrarle todas las discapacidades que tenía, todo lo negativo, ¿no? Todas las etiquetas. Y le pregunté, ¿tú crees que cuando tú hablas de inclusión, porque yo he leído cosas tuyas y tal, ¿tú también te refieres a él, a niños como él, o tú crees que...? Y claro, la respuesta fue tan rotunda, recuerdo que me contestó y me dijo, a ver, en la inclusión no cabe la exclusión, o sea, nadie puede ser excluido, por mucho que sus necesidades sean muy grandes. Exacto, es que así es. Y que yo no lo hago con objetivos, yo el instituto ya ni me lo planteo, ¿no? Pero yo decía, por lo menos darle una infancia, ¿no? El máximo de tiempo posible que pueda compartir con los demás y aprender de los demás y ya está. Eso es lo que es para mí inclusión. Pero siempre con las barreras y siempre teniendo que luchar, como decía Lulusa antes, que todas las familias, ¿cuántas familias hay así? Porque parece que somos 4, pero 4 locas, pero no. Hay muchísima gente, es que es toda la gente. El otro día hablaba yo con Nacho y me decía, estábamos hablando del tema este, y decía Nacho, que lo he guardado aquí por leerlo. Dice, esto lo aprendí hace tiempo. Una sociedad inclusiva no es aquella en la que todo el mundo sabe hacer todo, sino una en la que puedes confiar en los demás para aquellas cosas que tú no puedes hacer. Qué bonito. Claro, es que en realidad que creemos que
que la inclusión es una cosa y en realidad es que muchas veces es lo que decía antes María José al principio, para mí totalmente era eso. A mí la experiencia que me ha traído Lucía ha sido inclusión. Yo tampoco tenía ni idea, Nelia, como tú, de lo que era inclusión, ni conocía nada. Yo conocía a través de empezar a leer a Nacho. Pero si no, yo no hubiese defendido las cosas que he ido defendiendo con Lucía. No la hubiese defendido. Y para mí totalmente lo más importante, fijaros, que sí, que se necesitarán recursos, por supuesto, que no digo que no, se necesitarán espacios, se necesitarán mil cosas, pero para mí lo más importante es la actitud del centro, de los profesores y de dirección y de todo lo demás, porque muchas veces son ellos también los que deciden cosas sobre nuestros hijos. Y si esa actitud no es buena, pues de ahí ya partimos en que nos olvidamos de inclusión y a tocar, a luchar como en la guerra, ¿no? A estar ahí detrás, a ver si consigues algo. Esto es que es complicado, es difícil y hay que tener mucha resistencia, como decía antes Lulusa. No todo el mundo es capaz emocionalmente de vivir toda su vida luchando para que con tu hijo o con tu hija hagan lo que hacen con, por ejemplo, yo, en mi caso, que toda la vida me voy a pasar luchando para que hagan con Lucía lo mismo que hacen con Marcos, con mi hijo, ¿no? Es que mi hijo no tiene autismo y mi hija sí, pero no tienen el mismo valor. Para mí sí, para mi casa sí, para mi familia sí, para afuera salimos con la puerta ya ahí y no tiene el mismo valor. Entonces a mí el resistir, claro que hay que resistir, hay que seguir adelante, pero que no es fácil, que cuesta muchísimo y que te dejas muchas cosas atrás. Cuando y algunas profesionales que he tenido delante, que siempre es que no llegamos a todo, es que claro, es que eso que tú pides a lo mejor está mejor allí, porque claro, aquí y a algún profesional se lo he dicho, digo, es que me siento como si continuamente estuviera en un avión que se estrellara y que hubiera 3 médicos y que como solo hay 3 médicos y tienen que salvar, pues van eligiendo los que más posibilidades tienen de sobrevivir. Claro, medicina de guerra. Sí, y mi hijo es como dentro de la inclusión está hasta excluido, ¿no? Es decir, como es verdad que al ser un gran dependiente, pues sus posibilidades futuras en el sentido productivo quizás no, pues no lo sé, me da la sensación de que se pierden en eso y ya está. Y es complicado convivir con eso desde los 3 años. Es difícil, Nelia, sí es verdad. Muchísimas gracias, Nelia. Me encantaría, es que vamos muy mal de tiempo. Me encantaría que volvieses alguna vez más. Sí, volveré, gracias. No sé si Lulusa quiere decir algo breve, me está diciendo, pero algo tiene que ser breve porque tenemos que dar paso a... No, yo, simplemente decir, cuando esa profe te decía, es que estaría mejor en ese centro, ¿quién está mejor en ese centro? Quien estaría mejor es ella, Sí. Ni más ni menos. Mirad, las programaciones de aula tienen que estar expuestas en las páginas web de los centros. Yo os pongo un ejemplo. Mirad una programación de lengua castellana, por poner un ejemplo, digo que es solo un ejemplo, y veréis que tiene varios bloques, el más importante de los cuales es el bloque de comunicación. ¿Pero qué me estáis contando que un niño se comunique de una forma diferente y no se le garantice ese derecho? No se le enseñe. Primero, hay que comunicarse con A, B, C escribiendo. Es lo que decía, se está incumpliendo. Quiero decir, los recursos están. Hay un recurso, Flyped, por ejemplo, que simplemente el profesor tiene que girar la metodología para que tengan cabida todos y asegurarse de que si tiene 10 alumnos, esos 10 alumnos son diferentes y todos deben tener respuestas. Entonces, ya os digo, o sea, no es cierto que hay profesores que dicen es que estaría mejor allí. No, el que estaría mejor soy yo.
si me lo quitas de delante, porque así no puedo mandar la página 27 del libro de Santillana. Por poner un ejemplo. Recuerdo yo a Carmen Saavedra, que la conoceréis Sí. muchos, es amiga de mucha gente que la que hay aquí, y contaba una vez que a Antón se le da muy bien, bueno, que él escribe por el iPad, ¿no? Y escribir a mano, pues no puede. Antón no es, que se le da mal. Y contaba que le dijo a un profesor que si podía hacer los exámenes por la tablet, con la tablet en el mismo iPad, y se lo negaron. A Antón le negaron hacer los exámenes, así que era la única manera que los podía hacer bien. Se los negaron y claro, pues suspendía. Lo que quiero decir es que eso no está en ninguna programación. En la programación está comprensión, comunicación y expresión. En la de lengua castellana, en la de lengua catalana o vasca, en lo que sea, en la de lengua inglesa. No, en ningún sitio pone que tengas que hacerlo a mano con un bolígrafo. Quiero decir que hay profesores que nos cierran la puerta de esa forma y no pasa nada. Y no pasa nada. Pues es que tiene que pasar, que es el problema, es que tiene que pasar ya algo. No sé, gracias. Gracias, chicas. Charo y Mae. A ver, hola, muy breve. Es que estaba pensando ahora mismo cuando estabas hablando, Lulusa, que me acordé que le dije una vez a la maestra, digo, bueno, mira, pues le quitamos las gafas a los niños miopes y venga, todos iguales, ¿no? Va a mirar el tema ese. A ver, es que yo por contar una anécdota, ¿no? Yo es verdad que vivimos en una sociedad, la cultura ya es exclusiva, vamos. Yo hace poco tuvimos una tutoría, ahora la tenemos así, como en este formato, ¿no? A través de la plataforma de Teams se llama, ¿no? Y claro, yo estoy ahí, yo me siento incluida porque soy una mamá más, ¿no? Pero luego ves la valoración que hacen los padres hacia lo que le exigen a esa tutora que está dejándose, porque bueno, es verdad que personalmente yo siempre digo que soy una privilegiada, estoy tomando notas, sobre todo de las tablas antes, cara al instituto, que es el tema que me preocupa. Y es que, a ver, que si mi hijo se aburre, que si mandas pocos deberes, que si no sé qué, que si... Y entonces dices tú, bueno, yo no hablo, porque ¿qué voy a decir, no? El valor de conocernos, realmente que es una educación primaria, donde está el socializar, el que sean todos lo que son, cada uno como es. Entonces, ya te encuentras con eso. Luego, por poner otro ejemplo, yo a mi hijo le encantan los unicornios y le encantan las revistas estas de moda. Él dice que le gusta la moda. Bueno, vale. Pues fui hace poco a un kiosco a pedir, y pregunté por una revista. Me dice, no, eso es para niñas. Dices tú, a ver, ¿qué niñas? Es que a mi hijo le gusta esto. Yo digo, me van a mirar mal. Entonces, yo me estoy encontrando con que la sociedad entera, vayas donde vayas, que a mí me alucina porque, no sé, parece que estamos ya como dicen, en el siglo XXI, a ver tantas cosas. Y luego, el tema de la educación, a ver, yo estoy en una asociación que, bueno, pues un poquitín soy el paño de lágrimas de muchas madres y me encuentro con críos con autismo que tienen derecho al tema de la comunicación aumentativa y que lo lleva al colegio, al instituto, y te dice, eso es para tontos. Y luego vas a hablar con una orientadora de un instituto y te mira por encima diciendo, o sea, sé que luego chocan con eso, con que somos los que hablamos realmente de inclusión, somos los padres de críos con necesidades, ¿no? Y a mí me gustaría saber qué opinan los padres que no tienen críos con necesidades, ¿qué opinan sobre la inclusión, ¿no? Porque yo creo que para muchos inclusión y discapacidad es lo mismo, ¿eh? Cuando hablan claro, ahora mismo nos dan la oportunidad de estar hablando constantemente de inclusión y entonces debe ser que es la señal para los que estamos aquí, enseñarle al mundo lo que realmente es la inclusión, ¿no? Entonces,
Bueno, pues yo creo que habrá que aprovechar que tanto nos dicen, en todos los lados lees campamento inclusivo, actividad inclusiva, pues los padres que siempre estamos ahí dando el callo, pues tendremos que explicar al mundo realmente qué es la inclusión, ¿no? Entonces, bueno, te da pena que esté todo así, pero bueno, hay que seguir luchando. Y bueno, nada. Y gracias, Lucía, y gracias a todas las que hablasteis, que, bueno, siempre me sabe poco, pero bueno, me encanta. Gracias, ¿vale? Gracias, Charo, como siempre. Gracias. Maeve, por fin te toca. Gracias. Sí, por fin. Bueno, yo hablo desde mi propia experiencia. Yo soy una persona con Asperger, con autismo y ahora pues con depresión y ansiedad, ¿no? Y hablo desde voy a hablar desde, yo estoy estudiando ahora mismo lenguas modernas y sus literaturas. Y voy a hablar desde muchos ámbitos, ¿no? Desde la lingüística, desde mi experiencia y desde un poco mi opinión personal, ¿no? ¿Qué opino yo de la inclusión? ¿Qué es para mí la inclusión? Pues todo lo que se ha dicho, ¿no? Para mí la inclusión es que se nos considere como personas. Para mí la inclusión es que se nos considere uno más, una más en el mundo. Porque no somos un vaso, no somos un boli, no somos un teléfono, no somos una libreta, somos una persona y como personas tenemos derechos y como personas que somos tenemos cabida en esta sociedad y me frustra, me pone de muy mala. Voy a utilizar una palabrota, porque así lo siento, de muy mala hostia, con perdón de la expresión, que la sociedad aún hoy en día, en pleno siglo XXI, se nutra de la palabra inclusión cuando en lugar de hablar de inclusión deberíamos de estar hablando de convivencia. Porque todos somos personas, independientemente de que tengamos los ojos claros, independientemente de que tengamos autismo, independientemente de que tengamos parálisis cerebral, independientemente de que tengamos pluridiscapacidad, independientemente de que tengamos ansiedad, depresión, gafas, no gafas, independientemente de que nos gusten los dinosaurios siendo chicas, independientemente de que nos gusten los unicornios siendo chicos. Todos somos personas, al fin y al cabo, y como personas que habitamos en este mundo tenemos derechos y deberes. Una persona, no sé quién ahora mismo, porque ha habido tantas personas que han hablado, y bueno, como lingüista, yo opino que la palabra inclusión se está utilizando demasiado, ¿no? Se está utilizando tanto y tan desproporcionalmente se está utilizando de manera tan sin conocimiento que está perdiendo valor esa palabra, que está perdiendo el significado que verdaderamente tiene esa palabra, ¿no?
que tiene el verdadero significado de la palabra inclusión. Y una persona, no sé quién ahora mismo, no me acuerdo de su nombre, hablaba de las emociones en el currículo, ¿no? Y yo aspiro, ¿no?, a ser profesora algún día, ¿no? Todo esto me está abriendo más mi vocación, ¿no?, para ser profesora de necesidades educativas especiales o profesora sin más, ¿no? Y las emociones yo creo que es un tema fundamental, básico, yo diría que más que el currículo académico, a tratar en el centro educativo. ¿Por qué? Porque sin emociones tú llegas a una vida adulta y te encuentras frustrado, angustiado, con ansiedad, con depresión y no sabes cómo manejarlo. Sin embargo, si tú tratas las emociones desde un principio, desde tu infancia, esas emociones, al llegar a la vida adulta, las podrás manejar sin pastillas. Cosa que yo ahora mismo me estoy viendo a manejar obligada a manejar con pastillas. Cosa que no quiero, pero no me queda otro remedio, porque estoy recurriendo a las autolesiones. Estaba recurriendo a las autolesiones, ahora cada vez menos, afortunadamente. Estaba recurriendo al pensamiento suicidarme. Estaba recurriendo a sus pensamientos. Entonces, yo creo que las emociones debería de ser una asignatura en los centros. Aparte de lengua, matemáticas, conocimiento del medio, eso, debería de haber una asignatura llamada educación emocional. Colegios e institutos, ¿eh? Por otra parte, alguien hablaba sobre la comunicación no verbal de las personas con diversidad funcional, ¿no? Y yo, aquí donde me veis, hice un Erasmus en Burdeos en el curso 2018-2019 y al final del curso me planteé pues buscar un trabajo, ¿no?, de verano. Y ese trabajo de verano pues fui a buscarlo a una asociación de personas con parálisis cerebral. Y yo al principio me veía súper perdida, ¿no? Me veía súper insegura, súper dudosa de si hacía bien las cosas, de si hacía bien esto, de si hacía bien lo otro. Y luego terminé pues cargando yo casi con la responsabilidad de todo el grupo, ¿no? Hasta de mi propio responsable, ¿no? Y ahí fue el punto de inflexión, ¿no?, donde yo me di cuenta que las personas con diversidad funcional, que las personas es que me conmueve, ¿no?, acordarme de todo esto, ¿no? No soy capaz de llorar, pero
me vienen muchos sentimientos a la dentro, ¿no? Y bueno, trabajé con gente muy dependiente, ¿no? Que había que portearlos, que había que, bueno, que había que darles de comer, había una persona que no podía deglutir bien, que tenías que darle como el agua licuada con una especie de producto para que no se ahogara, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo ahí me di cuenta que aunque no hablaran, que aunque no te pudieran decir una palabra, siempre había un gesto, siempre había un sonido, siempre había algo para decirte qué era lo que querían. Siempre comunicaban. Era observar y decir, ostras, esta persona con esto me quiere decir esto. Y a los 2 días, eran estancias de 4 días, estuve en 2, y a los 2 días ya decías, ostras, este tío o esta tía me quiere decir esto con esto. Y es súper emocionante, súper gratificante trabajar con ese, bueno, para mí, como persona con diversidad funcional y como bueno, eso es pues eso, para mí es eso. Y en Francia, pues bueno, están un poco muy retrasados, ¿no? Con esto de la inclusión, con esto de bueno, están a años luz de nosotros, ¿no? Y eso que nosotros estamos a años luz de lo que deberíamos de estar, ¿no? Y bueno, alguien hablaba de la normalidad. Y yo digo, ¿dónde narices? ¿Dónde coño está la normalidad? ¿Existe la normalidad? Me autorrespondo, no. Para mí, no existe la normalidad. Nadie es normal. O sea, nadie de los que estamos aquí, nadie de las que estamos aquí es normal, ¿no? Porque todos y todas somos diferentes. Todos y todas tenemos nuestras cosillas, ¿no? Y bueno, tengo muchas cosas de hablar todavía. Pero Maeve, que no se puede alargar, que son las 9:10. Venga. Sí, son cositas pequeñitas, Vale. ¿no? Venga. Mira, el otro día, hablando con mi padre, bueno, yo les regalé a mis hermanos, ¿no? Por Reyes, 2 libros, ¿no? El libro de por 4 esquinitas de nada y El monstruo rosa, ¿no? Tienen 5 años ya, para que fueran trabajando la inclusión, ¿no? Para que fueran trabajando lo que es favorecer pues esto, ¿no? Para que de buenas noches, de tal, fueran incluyendo, ¿no? Lo que es tal. Mi padre dice, son muy pequeños, no sé qué, para hacerles tal. Y hace tiempo, hablando con una de mis tías de la familia de mi padre, ellos aceptan muy bien la diversidad, ¿no? Solamente la aceptan en mí y da gracias, ¿no? Y me dice, es que si metemos a un alumno con necesidades educativas especiales en un aula normal, hacemos retroceder al resto. Y yo digo,
Me quedé diciéndole, ¿perdona? ¿Perdona? ¿Pero qué dices? O sea, me quedé como diciendo, ¿qué concho estás diciendo? Deciros que a través de un congreso, me cambio de tema completamente, para ir rápido y decir todo, conozco a una mujer que conocí a través de un congreso de empoderamiento femenino, que igual se une a alguna charla porque tiene un niño con autismo, que injustamente está haciendo la EVO cuando tiene muchísimas capacidades. Y yo con tu permiso, Belén, la invité porque, bueno, me pareció interesante que estuviera aquí, ¿no?